Esto no es político, pero tal vez sí. Y con esto quiero como que ponerlos en alerta. Yo quiero que usted sea como los bereanos. ¿Usted recuerda cómo nos dice la Escritura que los bereanos, cuando escucharon a Pablo enseñar, ellos tomaban nota, pero luego iban a casa para confirmar, para corroborar si todas las cosas eran así como Pablo les había dicho? Así que yo quiero pedirle que no se crea algo solo porque yo se lo digo hoy. Quiero pedirle que sea divinamente escéptico. Póngale duda a todo y luego vaya y verifique y confirme por usted mismo. Muchas veces como que solo aceptamos las cosas que nos dicen y no vamos a corroborar, y después de repente nos confundimos. Voy a aclarar de antemano también que mucho de lo que voy a estar enseñando es para beneficio de los que están viéndonos por internet, para las personas que van a ver este video en diferido, para muchas personas de muchos distintos ministerios, diferentes congregaciones que van a verlo. El tema que me corresponde hoy, de repente usted ya lo conoce, ya lo entiende, y usted podría estar dando esta enseñanza para adelante o para atrás. Pero hay mucha gente que ha crecido en otro tipo de ambiente, o que de repente hasta ahora está despertando a algunas verdades, y entonces para ellos esto, aunque a usted le parezca sencillo, para ellos puede ser muy importante y de mucha edificación. Así que le voy a agradecer también su paciencia. Si lo que yo le digo hoy es algo que usted ya lo sabía y eso lo enseñamos nosotros a los niñitos en el grupo de 5 años, pues téngame paciencia, por favor. Ahora, habiendo dicho eso, quiero que sepa que yo también he sido siempre así, muy divinamente escéptico, como le mencionaba. Voy y busco y corroboro, y si algo no me suena, no me quedo con esa inquietud, sino que voy y busco, le pregunto al Señor, o le pregunto, indago, consulto con las Escrituras, corroboro. Creo que es la respuesta bíblica. Y hoy que vamos a hablar de las escuelas de adoradores proféticos, pues no va a ser la excepción. Me apasiona el tema, pero me encuentro de repente con que ese escepticismo me pone una primer traba, ¿no? Digo, escuela de adoradores proféticos, magnífico, qué bonito, me gusta, pero tengo un problemita con el término adoración profética. Y es lo siguiente, mire. Adoración profética, estamos hablando de 2 elementos, ¿no? La adoración y la profecía. Le voy a hacer 2 preguntas y usted se sabe las respuestas. No son preguntas capciosas, ¿ok? No se ponga a pensar, de seguro que, créame, es una pregunta de lo más directa y sencilla posible. Hablando de la adoración y la profecía, dígame usted, ¿cuál va de nosotros para Dios? ¿La adoración o la profecía? Usted ya se la sabe y ya tiene una respuesta del Muna Trivia. Solo le faltan 2 para ganarse el premio que nos vaya a dar Angie la próxima semana. Ahora, segunda pregunta, de la adoración y la profecía, ¿cuál va de Dios hacia nosotros? No es una pregunta capciosa, solo piense.
¿Cuál va de Dios hacia nosotros? ¿Qué pasó? Cuando les pregunté que cuál va de nosotros hacia Dios, los oí bien convencidos. Cayeron bien rápido en razón. La adoración va de nosotros hacia Dios, porque nosotros adoramos a Dios, ¿no? No a la inversa, Dios no nos adora a nosotros. Pero ¿por qué titubeamos entonces cuando les pregunto acerca de la profecía? ¿De dónde nace la profecía? ¿De nosotros o de Dios? Ah, bueno. Entonces, nace de Dios y es de beneficio ¿para quién? Para nosotros. Entonces, ¿en qué sentido fluye? ¿De nosotros para Dios o de Dios para nosotros? De Dios para nosotros. Entonces, vuelvo y hago la segunda pregunta. ¿Adoración o profecía? ¿Cuál de las dos viene de Dios para nosotros? La profecía. Ahora sí, estamos en la misma página. Y entonces, como estamos en la misma página, ahora usted entiende por qué yo tengo un pequeño problema con el término adoración profética. Porque si la adoración va de nosotros para Dios, pero la profecía va de Dios para nosotros, decir adoración profética es algo así como decir doblar a la derecha e izquierda o subir para abajo, ¿no? Y créame, yo ya renuncié a tratar de cambiar términos en la iglesia del Señor, porque cuando agarramos un término se nos arraiga tanto. Por mucho tiempo estuve tratando de hacer cambiar el concepto de lo que es adoración y lo que es alabanza, porque ya había un concepto bien atrincherado, medio erróneo en la iglesia. Me cansé, hermano. Ya no pierdo el tiempo con eso. Le explico esto solo para que entendamos que en realidad este es un asunto de un ciclo. Hay quienes lo describen como que subimos en adoración y descendemos en profecía. O han dicho otros, subimos en adoración y descendemos en guerra. Es más o menos el mismo concepto. Piense usted en el ciclo del agua. Cuando llueve, cumple un propósito en la tierra, regar las plantas, ¿no? Nutre los ríos, mares, ¿no? Se evapora, sube nuevamente, se convierte en nubes, y llueve, irriga, sube, y así es. ¿Y qué dice el Señor? Que su palabra no volverá a él vacía, sino que va a cumplir el propósito con el cual Él la envió. Pero entendamos que desciende la palabra, cumple un propósito y vuelve a Él. Y vuelve a descender, y vuelve a Él, y vuelve a descender. Y ese ciclo del agua, si se mantiene de forma saludable, es tremendamente beneficioso para todos nosotros. Sus ríos riegan la tierra. Y así como funciona entonces el ciclo del agua, es como se supone que funcione también este ciclo de la palabra. Y subimos en adoración y descendemos en profecía. Hay muchos términos que podemos usar intercambiablemente aquí, porque podríamos decir subimos en alabanza, o podríamos decir subimos como ofrenda, o subimos en el altar, o subimos con el sacerdocio, ¿no? Con el holocausto. Hay muchos términos intercambiables. Y cuando descendemos, lo que desciende es la palabra de Dios, la profecía, el mensaje, el anuncio. Todas estas cosas son un ciclo que cuando se mantiene de manera saludable es un ciclo perenne, ¿no? Ahí no hay sequías, no hay inundaciones, todo es perfecto, como Dios lo diseñó. ¿Ok? Quiero mostrarle un ejemplo, dos ejemplos bíblicos de esto.
en los 400 años que estuvo Israel en Egipto, cautivo, clamaban a Dios. ¿Qué le dijo Dios a Moisés cuando se encuentra con él en la zarza? Le dice: el clamor de los hijos de Israel ha subido delante de mí, y yo he descendido a ver la situación. Y entonces envía a Moisés. Lo envía con una palabra, lo envía con un juicio, lo envía con una misión. Entonces Moisés va en esta misión, pero es resultado de un clamor que subió. ¿Okay? Entonces ahí vemos esa como nuestro clamor, como nuestra oración, nuestra solicitud delante del Señor puede provocar una respuesta de la palabra de Dios. Otro ejemplo muy parecido, cuando Dios se le aparece a Abraham justo antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que le dice: el clamor de todos los países vecinos ha subido delante de mí contra Sodoma, y yo he descendido para ver cómo es que está este asunto. Y entonces toma cartas en el asunto. Hubo juicio para Sodoma. ¿Qué fue lo que lo activó? El clamor que subía de parte de todas las naciones alrededor, que miraban aquello en Sodoma y decían: esto es un desorden, esto es injusto, esto es incorrecto, esto está mal. Y levantaron su clamor delante del Señor. Y entonces el Señor descendió con antorcha de guerra a traer juicio sobre Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Entonces vamos viendo cómo este ciclo funciona de manera saludable. Y usted dirá: bueno, pero ¿y qué de las escuelas? Ya vamos para allá. Quiero remontarme entonces a la enseñanza de la semana pasada de hermana Emma, donde habla en sí, ella comenzó a hablar de estas escuelas. Y particularmente ella hablaba de Samuel, y ahí justamente quiero que arranquemos para ver esta línea de escuelas de adoradores proféticos en el Antiguo Testamento. Samuel es una muy interesante combinación y un balance casi perfecto de este ciclo. Quizás es la primera vez que vemos a alguien tan bien equilibrado en esto. Porque recuerde, Samuel levantó un altar, pero no solamente es el altar que levantó en Ramá, sino que lo vemos a lo largo de la escritura que levanta otros altares. Recuerda cuando ungió a Saúl. Saúl llega a la ciudad, pregunta por el vidente y le dicen las muchachas: sí, Saúl está en la ciudad porque vinieron para el sacrificio. Él vino para oficiar el sacrificio. Hay un sacrificio que se va a llevar a cabo. Y Samuel es el que está coordinando todo eso, porque cuando luego él llega con Saúl, le manda a decir al cocinero: hey, la porción que te dije que guardaras para un invitado especial que yo iba a traer hoy, tráemela ahora. ¿Sí? ¿Porción de qué? Del sacrificio. Se participaba comiendo de la carne del sacrificio. Entonces, Samuel es quien coordina este sacrificio. Más adelante lo vamos a ver también cuando unge a David. Cuando él llega a Belén, le preguntan: ¿es pacífica tu venida? Sí, es pacífica. Ellos querían saber si él venía en son de juicio. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero Samuel dice: sí, es pacífica. Él vengo a levantar un altar, vengo a hacer un sacrificio. Y convocó a ciertos líderes. Convocó a Isaí para que fuera parte del sacrificio. Y entonces en ese son, ¿verdad? O viendo y analizando esto, nos damos cuenta que Samuel era un tipo de altares, era un tipo de holocaustos, era un tipo de sacrificios, era un tipo que levantaba, o sea, contribuía a esta parte del ciclo que asciende al Señor.
Pero lo vemos también por otro lado, que él tiene su circuito de juzgar a Israel. Y él hace un recorrido por ciertas ciudades donde él tiene, por así decirlo, sus tribunales. Y entonces le traen los asuntos y él juzga y dice: no, vos estás equivocado, pagale a él tanto. Juicio, él emitía juicio. Él era juez, aunque no está en el libro de los jueces, en realidad él funge como el último juez sobre Israel. Entonces vemos a un Samuel que levanta altares, pero también establece juicio. Es un tipo muy bien equilibrado al centro, por así decirlo, de este ciclo de la adoración y de la profecía. Y no es para menos, porque Samuel se entrenó ministerialmente con Elí. Elí, sumo sacerdote. ¿Cuál era la función principal de los sacerdotes? Levantar los altares o preparar los sacrificios, ofrecerlos delante del Señor. Todos los días había sacrificios, todos los días se levantaba el humo del sacrificio delante del Señor, con la esperanza de que subiera como olor fragante ante el Señor. Entonces Samuel se entrena en esto, es entrenado como sacerdote, en una función sacerdotal. Pero Elí no tenía lo profético. Elí tenía lo sacerdotal porque lo heredó, pero no tenía lo profético. ¿Cómo sabemos que no tenía lo profético? Porque nos dice el primer libro de Samuel que en esos días no había visión con frecuencia, escaseaba la palabra del Señor. Y nos damos cuenta que Elí está quedando ciego y se ha engordado mucho. Entonces Elí no manifiesta lo profético, solo lo sacerdotal. Samuel aprende lo sacerdotal, pero algo vio Dios en Samuel, y entonces dice la escritura que antes de que se apagara la lámpara, la palabra de Dios se le manifestó a Samuel. La palabra de Dios comenzó a manifestarse a Samuel a partir de aquel momento en que Dios lo llama. Recuerdan, es un niño Samuel, y Dios lo llama por su nombre, y cuando finalmente se entera que es Dios, le pregunta: ¿qué quieres? Aquí estoy yo escucho. Y el Señor lo que le dice es el juicio que viene sobre la casa de Elí. Y Samuel, siendo un niño, se encuentra con esa primer misión profética muy dura de anunciarle a su padre espiritual que su casa va a ser desarraigada porque la palabra del Señor lo ha dicho. Difícil, y siendo un niño le tocó eso. Pero ¿qué nos dice luego la escritura? Que él fue creciendo y que todo Israel supo que Samuel era un genuino profeta de Dios, porque no dejaba caer a suelo ninguna de sus palabras. Entonces la palabra de Dios se comenzó a manifestar en Israel a través de Samuel en ese tiempo. Pero como ya vimos, este Samuel sigue levantando altares, ofreciendo sacrificios, y sigue juzgando y sigue profetizando. Entonces es un tipo que tiene muy equilibrado este ciclo. Ahora, yo voy a meter una cuñita aquí porque quiero darle a Ana el honor que siento que se merece y que casi nadie le da. Porque no fue Elí quien le enseñó a Samuel lo profético. Quien abrió esa brecha espiritualmente fue Ana, la madre de Samuel. Ana, siendo una mujer estéril, fue al lugar alto, fue al santuario y oró al Señor, levantó su clamor delante de Dios con gran congoja y con llanto, ¿no? Elí, que no tenía discernimiento, creyó que estaba borracha, pero el clamor de ella es tan
tan genuino, tan profundo, tan desgarrador, que conmueve a Dios y Dios envía una respuesta, y esa respuesta es Samuel. Pero también vemos el llamado Cántico de Ana. Cuando usted lee el Cántico de Ana, es tremendamente profético, cargado de profecía de una manera impresionante. Y no es simplemente profecía para su hijo o para lo que está a punto de acontecer, sino profetizando acerca de la venida del Mesías. Entonces realmente es Ana quien abre esta brecha, y por eso tenemos a un Samuel en un punto donde tiene esta herencia profética por el lado de su madre, pero tiene también una herencia sacerdotal, porque quiérase o no, Elí fue su padre de crianza. No solo es que lo entrenó en el ministerio, sino que terminó siendo su padre de crianza también. Entonces tiene este balance, tiene este equilibrio, tiene estas dos influencias, y por eso Samuel se puede parar en un punto equilibrado en este ciclo de adoración y profecía. Cuando Samuel entonces comienza con escuelas, ese equilibrio, ese balance están ahí presentes. No pretendo decir que Samuel no tuvo ninguna falla. Como humano pues tuvo sus errores, pero en cuanto a esto de las escuelas, llevaba muy bien el asunto, muy bien. Quiero decirle, los dones proféticos de Samuel son de los que más me impresionan en toda la Biblia. El tipo era exacto como él solo. Solo esa escena de cuando Saúl llega, que anda buscando las burras, lea usted en casa ese pasaje y se va a asombrar cómo Samuel había visto toda la película de ese día con anticipación y al detalle, y había hecho tantos preparativos. A Samuel nada le agarró por sorpresa. El tipo tiene todo, absolutamente todo listo al centavo, al punto que Saúl, un hombre a quien nunca ha visto en persona, Saúl anda buscando a Samuel, y Samuel simplemente aparece y se va directamente donde Saúl. Saúl, que no sabe nada, le pregunta a Samuel si sabe de quién es Samuel. Samuel le dice: venite, acá vos te estaba esperando, vámonos. O sea, Samuel es exactísimo. Bien, entonces, cuando Samuel tiene pues su escuela, en tiempos en ese día en que unge a Saúl, le dice: te vas a ir por aquí y te vas a encontrar la compañía de profetas que viene descendiendo del lugar alto, y usted ahí ve los elementos musicales. Ahí van a venir con salterio, con flauta, con pandero. Hay música. La música y la profecía ahí son parte de su escuela, son parte integral. O sea, no es solamente una escuela de cantores, no es solamente una escuela de profetas. Aunque se llame compañía profética, los dos elementos están ahí juntos y vienen bien equilibrados. Cuando Saúl se encuentra con esta compañía de profetas, él comienza a profetizar, porque la unción ahí era tremenda. Como dice la Escritura, que cuando el león ruge, ¿quién no va a temblar? Y si Dios habla, ¿quién no va a profetizar? Entonces había una unción tremenda en esa compañía de profetas. Saúl entra en esa atmósfera, automáticamente comienza a profetizar. ¿Era Saúl profeta? No, no era profeta. Y quiero decirle que mucho de lo que hablemos hoy, cuando yo me refiero a lo profético, no estoy hablando de los profetas. Entendamos que hay una diferencia. Todos aquí deberíamos ser proféticos, aunque no todos, es más, la mayoría no somos profetas, pero todos deberíamos ser proféticos. Es más, todos somos llamados a ser proféticos. Así que cuando hablemos de cuestiones de lo profético, usted dése por aludido, que no piense que yo estoy hablando mal del profeta X o del profeta Y. Si acaso estoy hablando mal de usted también. Y cuando hablemos de adoración, entendamos también que todos somos llamados a ser adoradores. No estoy hablando solamente de los cantores o del ministerio de alabanza o de los que están en la plataforma o de los artistas famosos de la radio cristiana. Estoy hablando de todos. En todos nosotros tendría que existir este equilibrio
de la adoración y la profecía. Entonces, volvemos con este momento en que Samuel manda a Saúl ya ungido y él se encuentra con la compañía de profetas, comienza a profetizar, aunque él no es profeta, pero la gente dice: ¿Saúl entre los profetas? Porque él profetiza como ellos. Ahora bien, no es la única vez que vimos suceder esto. Mucho tiempo adelante, y la semana pasada se habló de esto, cuando David huye de Saúl y se reúne con Samuel en Ramá, Saúl manda un grupo de soldados a arrestar a David. Pero cuando llegan estos profetas, se encuentran ahí que está toda la compañía de profetas, están con todo el jolgorio y Samuel presidiendo. ¿Qué sucede? A este grupo de soldados le pasa lo mismito que le había pasado a Saúl en aquel entonces. Comienzan ellos a profetizar. Cuando Saúl mira que no regresan, manda un segundo grupo. Llegan, comienzan a profetizar. Cuando Saúl ve que no regresan, manda un tercer grupo. Cuando llegan, comienzan a profetizar. O sea, ese ambiente estaba cargado. Cuando Saúl mira que no regresan, dice: pues voy a ir yo. Y se va Saúl, y cuando se encuentra en medio de aquello, él también comienza a profetizar. Pero note algo interesante, y dice que anduvo Saúl desnudo y profetizándose hasta que llegó a no sé dónde. Entiendo yo que es hasta que salió de la circunferencia del radio de acción de la unción poderosa que estaba en aquel momento en Ramá. Es como una onda expansiva. Entonces aquí en el centro está fuerte la cosa, y a medida que se va expandiendo, pues va perdiendo intensidad hasta que ya llega un punto en que ya casi que no se siente. Entonces Saúl, cuando llegó ahí, empezó a profetizar y se fue y profetizando, y a medida que se iba alejando ya se le fue desvaneciendo la cosa. Pero yo le pregunto a usted: ¿por qué desnudo? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué se desnudó? Es más, póngale un pin a eso y veamos entonces que hubo alguien más que hizo algo muy parecido. Cuando David, discípulo de los meros discípulos de Samuel, cuando él trajo el arca del pacto a Jerusalén, ¿qué hizo? También se desnudó. Venía danzando y gritando y cantando y dando gloria a Dios, y también se desnudó. ¿Y eso de dónde sale? Porque no me va a decir usted que es pura casualidad. Yo no le puedo asegurar que tengo la respuesta. Esta es una de esas cosas que yo quiero que usted vaya y busque, investigue y pregúntele al Señor, y si el Señor se lo revela, me cuenta, por favor. Le voy a contar mi hipótesis. Esto es lo que yo creo. Demasiada casualidad que Saúl haya hecho eso y que David también hiciera eso. Para mí esto es un asunto de la escuela de Samuel. Tiene que ver con la unción de la escuela profética o la escuela de adoradores proféticos de Samuel. Pero ¿y por qué el desnudarse? Esa es mi hipótesis. No lo va a encontrar en sí en Matthew Henry ni nada de eso. Esta es mi hipótesis muy personal. Puedo estar equivocado, pero lo que yo creo es que el niño Samuel solo miraba a su madre una vez al año. Y el ritual, por así decirlo, de encontrarse con su madre una vez al año, que no puedo garantizar si haya sido en el cumpleaños de Samuel, tal vez sí, tal vez no, pero sí en el aniversario de el día en que lo fueron a entregar. Y yo leo entre líneas y veo que los papás de Samuel subían al santuario a ofrecer sacrificios una vez al año, conforme a las fiestas. Subían una vez al año conforme a las fiestas. Al niño Samuel lo fueron a entregar donde Elí en uno de esos viajes. Yo asumo que entonces a Samuel lo llegaron a entregar en una de las fiestas del pueblo de Israel.
Y entonces cada año, cuando su madre y su padre vuelven, es una de las fiestas de Israel. No sé cuál, usted la busca y me cuenta, pero mi punto es este, que la Biblia nos dice que Ana, que ya sabemos que Ana fue quien le abrió ese río profético, cada año cuando sube a ver a su niño Samuel, le trae una nueva túnica que le ha hecho. De donde ese encuentro, repito, hipótesis mía, ese encuentro era un asunto de que después del abrazo y mamá, y te he extrañado, y contame y cómo has estado y qué has hecho, y ya me dejan destazar el cabrito y todo el asunto, ¿no? Entonces había un momento después de haber comido, después de haber compartido, hay un momento en que le dice la mamá: te traje algo. Y Samuel está expectante y él ya sabe lo que le trajo. ¿Y qué hace Samuel? Se desnuda de su túnica vieja, la túnica del año pasado, porque la mamá le ha traído una nueva túnica, una nueva vestidura para el año por venir. Lo profético te cambia las vestiduras. Lo profético te impulsa para lo que viene, te direcciona, te ubica. Lo profético te dice: hey, hasta ahorita ibas por acá, pero el plan que tengo para ti para esta nueva temporada requiere que dobles y agarres para allá. Y tal vez tú no lo entiendes y tú dices: pero ¿cómo si aquí vamos bien? Pero te dice: no, es que hay algo que tú no alcanzas a ver porque todavía estás muy pequeño, desde tu estatura no alcanzas, pero como yo estoy aquí, yo estoy viendo, allá hay un peligro, te vas a venir por acá y acá te va a ir bien. ¿Bien? Entonces Samuel entiende algo. Samuel entiende y tiene este equilibrio. Y ahí entonces que yo asumo, repito, esta es mi hipótesis, que entonces cuando se reúne con su escuela, tal vez no siempre, pero en ocasiones muy particulares, llega la hora en que empiezan a quitarse la ropa porque viene un nuevo tiempo y un cambio de vestiduras. Entonces David es un buen discípulo de Samuel. Saúl no lo fue, usted lo sabe, pero David sí. Quien hereda el manto, por así decirlo, de este ministerio de Samuel, en el sentido de tener ese balance, en el sentido de esa escuela, en el sentido de ser un adorador, pero también ser un profeta para la nación. David lleva ese manto luego. Y David lo expande, David lo hace crecer. Obviamente el corazón de David es muy distinto al de Saúl. Saúl estuvo demasiado preocupado por qué dirán de mí, por eso no sirvió. David no está preocupado en qué van a decir de mí. David no tiene problema en que otro brille más que él. Saúl no toleraba eso, pero David no tiene problema. No tiene problema en levantar a otros. David no tiene problema en humillarse. Todavía más vil me voy a hacer por causa del Señor. David hizo muchas cosas en las cuales rompió los esquemas. Y por eso él pudo llevar este linaje, esta herencia, le llevó una tremenda virtud. David, pues obviamente levanta lo que conocemos hoy como el tabernáculo de David. Y en el tabernáculo de David vemos ese equilibrio. O sea, muchos cuando piensan tabernáculo de David piensan en la música, ¿no? Piensan que los salmos que ahí se deben haber compuesto y la música y los cantores o lo que sea.
recuerde, en realidad la escritura nos dice que en el tabernáculo de David hubo sacrificios, había altar, y sí, él puso aquí músicos, cantores, proféticos. También en el tabernáculo de Moisés, que había quedado en Gabaón, él mandó ahí también músicos y cantores, aunque allá estaba el sacerdocio tradicional, pero él no vio como que esto es lo nuevo y aquello ya no importa. No, fue un restaurador. Pero también usted lee muchos de los salmos, y sin duda muchos de ellos que fueron escritos en ese tiempo, y hay una riqueza profética impresionante. No solo de profetizar acerca del Mesías que habría de venir, sino de establecimiento, de juicio, de justicia, de denuncia, de muchas cosas que tienen que ver con lo profético. Y David logra mantener ese equilibrio. David tiene un staff maravilloso. De hecho, hay uno de los meros que usted mira ahí. Usted ha oído hablar de Emán, de Jedutún, de Asaf, de Etán. Uno de ellos, no recuerdo ahorita quién es, si es Emán o es Etán, es nieto de Samuel. Samuel no le trasladó el manto al nieto solo porque es mi nieto, sino que David llevaba este manto, pero ahí estaba el nieto de Samuel también. Entonces, el tabernáculo de David funciona de una manera espléndida. Dios está agradado con el tabernáculo de David. David dice: wow, yo vivo en un palacio y el arca de Dios está en una tienda. No puede ser que esté así al aire libre. No, yo le voy a hacer un templo. Y quiero que ponga atención a Gad. Gad, que es un profeta en la corte de David. Cuando David le cuenta este plan, ¿qué le dice Gad? Gad responde como un adorador. Uy, sí, rey David, claro que sí, qué lindo va a ser eso. Démosle al Señor esa gloria que Él se merece. Claro que sí, Dios está contigo. Su corazón de adorador le salió por delante. Ahora, ya cuando él estuvo ya en lo secreto, ya en privado, Dios se le aparece a Gad, le dice: hey, ¿qué onda? Porque andas diciendo algo que yo no dije. Entonces Gad regresa el día siguiente, donde el rey David, ya no como el adorador, como el sacerdote, como el que dice: uy, sí, hagamos un templo. Ahora regresa como profeta a decirle al rey algo que el rey no va a querer oír, que no le va a gustar. Eso es lo que le tocó. Y dice: mira, David, vino a mí palabra del Señor y te manda a decir que no le vas a levantar un templo porque has derramado mucha sangre. Pero por cuanto has querido levantarle una casa al Señor, Él te levantará una casa a ti. Entonces, lo que me gusta de Gad es que, cometió un error primero, firmando visto bueno en algo que Dios no le había mandado a firmar visto bueno. Eso es un error, ¿no? Eso lo cometemos todos. No es eso lo que me gusta, pues lo que me gusta es que Él rectificó. Que cuando se dio cuenta que se había equivocado en aquello, Él viene y reconoce y dice: hey, hay un cambio. Pero lo que más me impresiona es David, que no reaccionó como hubiésemos reaccionado nosotros quizás, diciéndole: no, andas mal, Gad, te está fallando el discernimiento, esto es de Dios. ¿Cómo no va a querer Dios que yo le haga un templo? No te das cuenta todo lo que esto va a significar. Esta es la manera de agradar al Señor. Hay que darle al Señor lo mejor, al Señor todo con excelencia. Esto va a ser lento, esto va a ser magnánimo conforme a la grandeza del Señor. No fue esa la respuesta de David.
O sea, el tipo no se enalteció a sí mismo, no se volvió soberbio, no se le subió a la cabeza, a pesar de ser el rey. Él recibe la reprensión, porque aún en medio del mensaje va aquello, ¿verdad? Han derramado mucha sangre. Y David se traga su orgullo y dice: ok, no cualquiera tiene esa madurez. Pero entonces David dice: ok, el Señor ya dijo que no voy a ser yo quien le construya el templo, pero dijo que va a haber un descendiente mío, un hijo mío sí lo va a hacer. Entonces yo me pongo a preparar todo. Y es David quien hace los planos para el templo de Salomón. Y es David quien ahorra plata y oro y madera y hasta hace transacciones y arreglos mercantiles internacionales para asegurarse el suministro de materiales para la construcción. Y sabe, cuando usted lee aquel pasaje famoso que creo que es 1 Crónicas 25, donde nos habla de los turnos de los cantores y que están Asaf, Emán y Jedutún, y que ellos son profetas o profetizan con los címbalos o esto y lo otro, y que tienen a sus equipos, y estos entonces van a mantener la adoración. Muchos automáticamente asumen que por cuanto David es el que está en ese momento en escena, entonces esa es la manera en que funcionaba el tabernáculo de David. Pero no es así. Usted lee y se da cuenta que pasaron muchos años para ese momento, y que hay un bloque de capítulos ahí que comienza diciendo cuando David ya era viejo. Entonces ya no es el tiempo en el que David acababa de traer el arca del pacto a Jerusalén, sino que han pasado muchos años, y ahora más bien este es un David ya viejo, preparando el legado, poniendo los puntos sobre las í's. Y ahí es donde él viene y dice: ok, vamos a tener estos 3 líderes, y va a haber tantos cantores por todo, y van a ir por turnos. Y no dice en ningún lado que haya sido 24 horas al día. A algunos les gusta jugar con los números y buscan una división ahí para llegar a 24, pero no, o sea, la verdad es que el texto no dice eso. Pero lo importante que quiero decirles es que fue David quien planificó eso, no para el tabernáculo de David, sino para el templo de Salomón. Entonces, antes de morir, David llama a Salomón, le dice: Salomoncito, aquí te dejo las cuentas, en tal bodega está el oro, en tal bodega está la plata, aquí está para la madera, aquí está el contacto de Hiram, rey de Tiro, aquí están los planos para el templo que vas a construir, y estos son los turnos y los roles de los servidores. Quiero que usen camisa verde los del equipo 1, y los del equipo 2 van a usar camisa amarilla, y los del equipo 3 van a usar una camisa fucsia fosforescente, y así todo se lo dejó listo. Salomoncito solo tuvo que implementar esas instrucciones. David no dejó nada a la aventura. Y Salomón levantó el templo y estableció todo esto así como su padre David le había dicho. Y hay algo muy bonito de cómo funciona este ambiente y todo esto de la adoración en el templo de Salomón. Y una de las cosas importantes es que vemos que entraba el maestro con el discípulo, entraba el grande con el pequeño, entraba el padre con el hijo. Entonces, no existe, en ese ambiente no existe una brecha generacional, sino que están aprendiendo todos juntos. Por supuesto, la antigüedad vale, la experiencia vale, o sea, hay orden.
pero es un orden divino y funciona. Pero luego Salomón muere, y ¿quién llega al trono? Su hijo Roboam. Y cuando le llegan a pedir a Roboam que aliviane los impuestos, Roboam consulta con los ancianos y los ancianos le dicen: sí, mira Roboam, la verdad es que los impuestos que tu papá Salomón puso eran fuertes. Sería bueno que escuches la voz del pueblo y que le bajes a los impuestos. Ok. Pero luego Roboam consulta con los jóvenes, con sus contemporáneos, y ellos le dicen: no, ¿cuál es? Decirle a esa gente que tu dedo meñique es más grueso que el muslo de tu papá. Que si antes creían que pagaban impuestos, que se esperen que ahora sí van a saber lo que es bueno. La unidad generacional ya la vemos en peligro ahí. Y Roboam, en vez de atender el consejo de los ancianos, atendió el consejo de los jóvenes y partió el reino. Se dividió el reino. Quedó Roboam como rey de Judá y se levantó Jeroboam como rey sobre Israel. Y quiero que note entonces, vamos a leer 2 de Crónicas 11, 13 y 16. Yo lo voy a leer para ustedes. Note el efecto que tuvo esta decisión de Roboam y en el momento en que se rompió, se dividió el reino. Porque Jeroboam levantó altares, levantó unos becerros, ¿no? Levantó ídolos en Israel y puso como sacerdotes a cualquiera. Empezó a meterse en el sacerdocio. Y entonces nos dice 2 Crónicas 11:13 que los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se pasaron a Roboam. Recuerde que los sacerdotes y los levitas habían quedado dispersos por todo el territorio de Israel a propósito, en las ciudades de los levitas. Pero cuando ellos vieron este desastre, se fueron para Jerusalén, se fueron para Judá, se fueron al reino del sur. Y dice el verso 16 que llegaron también personas de todas las tribus de Israel que habían decidido en su corazón buscar al Señor. Es decir, que todos aquellos que tenían sacerdocio, fuese oficial, ¿no?, porque eran levitas, porque eran del linaje sacerdotal, o simplemente porque eran rectos de corazón, porque amaban al Señor verdaderamente, se fueron a Judá, se trasladaron, agarraron sus cosas y dijeron: no, en este país ya no se puede vivir, vámonos para allá. Y se fueron a Judá, porque ahí en Judá estaba Jerusalén, y en Jerusalén estaba el templo de Salomón, y en el templo de Salomón se adoraba al Dios vivo. Entonces, ¿quiénes quedaron en Israel? Todos los que no eran levitas, los que no eran sacerdotes, los que no buscaban a Dios de todo corazón. O sea, en Israel, en esas tribus del norte, quedaron los más podridos. Ahora, ¿dónde quedó el templo? En Jerusalén, en Judá. ¿Dónde quedaron todos los músicos, los cantores, los levitas, los sacerdotes? En Judá. Entonces la música quedó en Judá. El altar al Dios vivo quedó en Judá. El sacerdocio quedó en Judá. En Israel había altares, sí, pero a dioses falsos. En Israel empezaron a entrar los profetas de Baal. Hacían sus ceremonias y todo lo que quieran. Entró el culto a Acera. Entonces, ¿qué fue lo necesario en Israel? ¿Quiénes fueron los que tuvieron que quedarse ahí porque ni modo?
los que blandían la espada del Señor, los que traían los juicios del Señor, una convocatoria para que el pueblo se alineara. Eso prevaleció en Israel. O sea, cuando se rompió el reino, este ciclo del que venimos hablando también se fraccionó. Por eso cuando usted lee los profetas, usted lee a Jeremías, y Jeremías es poético. Jeremías se lamenta con la destrucción de Jerusalén. Usted lee a Isaías, Isaías es lírico. Obviamente son profetas, son proféticos, pero ese componente sacerdotal está ahí. Y usted no encuentra ese componente en los profetas enviados a Israel. ¿Qué es lo que mira usted en los profetas de Israel? A Elías degollando sacerdotes de Baal. Usted mira a un Elías diciendo: si de verdad soy yo el varón de Dios, que caiga fuego del cielo y los consuma a ustedes, los soldados que mandaron para agarrarme. Qué diferencia con lo que vimos con David, con Samuel. Elías es profeta, pero no tiene el equilibrio. Tiene esto. Elías es machetero, Elías es tosco, Elías es brusco. Tiene que serlo, porque vive en una nación perversa. Elías no podía venir a ministrar a esta gente con cancioncitas, tenía que venir con martillo, con palabras duras, con palabras de juicio. Y su sucesor va por la misma línea, Eliseo. Eliseo viene subiendo una colina y unos cipotes ahí le empiezan a decir: ¡Ey, pelón, pelón! Y se enoja y los maldice, y sale una osa del bosque y mata a los niños, a los muchachos. Un profeta machetero, de juicio. Profeta de Dios, sí, pero no tiene aquello. Usted no mira en Israel profetas lamentándose. Usted no mira a profetas de pobrecito yo. Bueno, Elías cuando huye a la cueva, pero me refiero a pobrecito en el sentido de lo que estamos sufriendo, ¿no? Esa sensibilidad usted la mira en los profetas de Judá. Entonces como que se pierde el equilibrio. Y ahora entonces, con esto usted va a entender lo siguiente. Un día está Eliseo y le dicen: señor Eliseo, lo andan buscando 3 reyes con todo su ejército. ¿Y quiénes somos? El rey de Israel. Uy, ese me cae mal, ese no lo quiero ni ver. El rey de Edom. Y Josafat, rey de Judá. Brother, me cae bien. Ese Josafat sí es mera neta. Está bueno pues decirles que pasen. Y pasan entonces los 3 reyes para consultar con Eliseo, porque han andado ya varios días en una campaña de guerra y no han tenido éxito. Y están a un punto en que creen que se van a morir en el intento. Y por eso vinieron a consultar a Eliseo. Porque Josafat, dicho sea de paso, rey de Judá, fue el que le dijo al rey de Israel: oíme, ¿por qué no vamos donde el profeta? Y entonces cuando están los 3 reyes delante de Eliseo, la bienvenida de Eliseo es: hey, vos, rey de Israel, hijo de Acab, a vos ni verte quiero.
si por vos fuera, no te recibo. Pero por respeto a Josafat, su excelencia, por el respeto que usted sí se merece, lo voy a atender. Josafat era entendido, era un adorador. Si no hubiese andado ahí Josafat, Eliseo no lo recibe. Es que el mayor enemigo que tiene Eliseo en su ministerio es el rey de Israel, porque es el que permite y promueve el culto a los dioses falsos. Pero Josafat, el rey de Judá, él permite y promueve el culto al Dios verdadero. Entonces, cuando ellos le explican la situación y qué es lo que necesitan, mire, Eliseo, él perfectamente podría haberles dado una palabra ahí y ya. Ah, ok, sí, pum, adiós. El hombre es profeta. Él no necesita nada ni a nadie más para profetizar. Solo recuerde cómo fue tiempo después allá cuando lo de las flechas. Tirar la flecha por la ventana, saeta de Jehová. O sea, el hombre profetiza con lo que sea. Con palitos profetiza. Pero es que aquí anda el rey Josafat. Recuerden, andaban en campaña de guerra. Esa gente cuando salía a la guerra, salía con sus ejércitos, pero también cargaban, en el caso de Josafat, sus cantores, sus músicos, sus levitas. Todo este cuerpo de adoración lo andaba en sus campañas. ¿Y cómo sabe, pastor? ¿No se acuerda en aquella otra situación en la que se encontraron, en que estaban en aprietos también Josafat cuando salió a la guerra, y que la instrucción fue que mandaran primero a los cantores que iban a ir adorando al Señor? Porque esa era su costumbre, esa era la manera en que lo hacían. Entonces, cuando Eliseo, que aunque es un machetero, es un profeta del Dios Altísimo, él no necesita realmente algo para poder profetizar, pero anda Josafat, y entonces yo me imagino que Eliseo vio por la ventana y dice: uy, qué bonitas se miran esas trompetas, esas zarpas, wow, y esos panderos, y uno aquí sin nada. Entonces, como que hay que aprovechar la oportunidad, ¿verdad? Entonces, por puro deleite, porque se podía dar el lujo, dice Eliseo: bueno, pues, pero tráigame un tañedor. El tañedor no era del rey de Israel. El rey de Israel anda más torcido que mandado a hacer. El tañedor que manda llamar Eliseo es uno del séquito de Josafat, rey de Judá. Este tañedor es uno que ministra en el santuario del Señor, en el templo de Salomón, en Jerusalén. Es un tipo experimentado en este fluir. No le pida a este tipo que profetice, porque lo más seguro es que no es muy profético en ese sentido, no como en los tiempos de David. Pero en la parte musical, la parte esa inspiracional en ese sentido, mis respetos. Entonces Eliseo dice: tráigame un tañedor. Y se viene entonces el tañedor y empieza, ¿verdad? Y entonces Eliseo dice: uy, qué bonito está así, ¿eh? Sí, hombre, así con uno de esos, sí. Y entonces les empieza a profetizar y les suelta la palabra, y los reyes se van de ahí directo a la victoria contra Moab. ¿Lo podía haber hecho Eliseo solo, sin tañedor? Sí. Pero ahí hubo una oportunidad de que aquel ciclo se reestructurara, se volviese, se restaurara, aunque fuera por un breve instante. Y Eliseo lo supo y lo entendió y lo aprovechó.
Ahora, nosotros estamos en una situación algo parecida, porque nos guste o no, pues como que vivimos en tiempos donde estas cosas se han polarizado. Repito, no estoy hablando para los que están aquí presentes, ¿verdad? Nadie de aquí me vaya a tomar ofensa, no hablo de ustedes, hablo de los que van a ver esto por internet y que son de otros países. No ustedes de México, no. Los de Ucrania. Que hemos polarizado las cosas y entonces la iglesia tiene muchos músicos que solo son músicos, no tienen de lo profético. La escuela con la que se han entrenado se llama la radio, se llama YouTube, se llama los top 10. Y entonces, como el grupo tal, ¿verdad?, el ministerio de alabanza tal sacó un nuevo disco y esta canción es la que está de moda ahora, entonces apúrate, busquemos dónde están los acordes, bajemos el PDF, aprendamos a tocarlo exactamente como ellos lo grabaron, descarguemos las secuencias para que usemos las secuencias originales. Pero esos cuestan $20. Al Señor hay que darle lo mejor, todo con excelencia para el Señor. No le daré al Señor algo que no me cueste nada. Pasar la tarjeta. Entonces tenemos músicos que suenan como el CD y francamente suenan de verdad. O sea, ya no es ni siquiera metafórico, sino que es literalmente como el CD, porque están usando los mismos archivos que compraron del mismo productor. O sea, son los mismos archivos digitales, simplemente se les saca copia y se les vende. Entonces hay quienes simplemente ahí, usted mira que el baterista tiene una computadora y le hace clic, hace play, y lo que está sonándole es el mismo sonido del CD. Estos bárbaros tienen ahí en la computadora que si hoy no tengo bajista, entonces aprieto aquí para que me suene el bajista original. O sea, el nivel tecnológico es impresionante, pero eso no es profético. Y querer sonar como el famoso, eso es cuestión de artistas, ¿no? ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que aquí se quedaron pues los de ese don artístico. Aquellos no son tan artísticos, estos son tan artísticos, pero son tan artísticos que se vuelven una melcocha sentimental cuando no tienen un balance. Y entonces se empiezan a llenar las canciones, los templos y las iglesias, de unas canciones tan wishy-washy. Y todo es: Señor, te amo, ven, sálvame, Señor, te necesito tanto, y lloremos juntos. Pues, y no hay balance. Y sí, le dan al Señor la música, y le dan la plegaria, y le dan al Señor la adoración, y le dan al Señor la súplica, y la lamentación, y la queja, y esto, y todo lo que quieran, pero no hay orientación. Se vuelven artistas. Y entonces acá, en esa polarización, que eran todos los macheteros, ¿verdad? Así te dice el Señor. Y se pierde el tacto. Y le gusta más agarrar, ¿verdad?, el mazo y agarrar la espada. Mire, yo llevo años diciéndole a mi esposa: caramba, todos estos afiches de reuniones proféticas de mujeres ya me tienen, todas son unas mujeres con unas espadas así.
Casi que solo falta que el próximo gran evento de esos tenga como título venite circuncido, ¿no? Está desequilibrado, hermano. Entonces todo es juicio. O sea, se ha perdido aún la palabra profética para edificación. No, eso suena muy sacerdotal. Yo estoy aquí para confrontarte. Deja ya tu pecado. Nos polarizamos. O sea, se fueron al extremo. Y entonces, ¿qué pasa? Ahora se convirtió en un ciclo vicioso, porque entonces estos se volvieron tan ásperos. Y estos se volvieron tan hipersensibles que, ay, no me gustó lo que me dijo el profeta. Entonces ahora yo voy a ministrar la alabanza, pero cuando terminemos yo me salgo del templo. A mí no me gusta que me estén ahí en público diciendo las cosas. Eso no es así, eso no es así. ¿Sabe qué otra cosa polarizamos en este son? Que acá se vinieron todos los mayores, por no decir los viejos, y allá se quedaron todos los jóvenes, los hipotes. ¿Por qué usted no mira gente anciana en los ministerios de alabanza? Solo quieren tener los hipotes. Y en las modas aquellas, todos chupados y o sea, son artistas animadores. Entonces, ¿qué pasó con el maestro, con el discípulo? Se pierde. ¿Qué pasó con el grande y el pequeño entrando juntos? Padres e hijos ministrando juntos. Se pierde, perdemos. La riqueza que vamos adquiriendo la vamos perdiendo. Y acá, por el otro lado, los viejos le niegan la entrada a los hipotes. Nomás aparece un niño o un joven con dones proféticos. ¿Qué es lo primero que se le dice? Tremendo papaíto, vos vas a ser profeta de niños. Uy, qué tremendo este joven, va a ser profeta para jóvenes. O sea, implícito está, a mí no me vas a andar profetizando, güirro. Para más Elí, con todo y su ceguera, cuando llegó el pequeño Samuel a darle aquella palabra ácida, para más Elí dijo, palabra de Dios es esa, papá. Pero hoy la iglesia no hace eso, sino que cuando ya mira que el cantor ya tiene 30 y tantos, ya le dicen, mira, ve, ahora vas a cantar mejor en la fila de atrás. Cuando ya llegan los 40, hermano, ¿y qué pensarías? Mejor nos ayudas en el sonido. Ya cuando llegan los 50 lo mandan al parqueo, ¿no? Yo estoy forcejeando aquí porque no me echen de la alabanza, porque la verdad a mí me gusta, lo disfruto. Mire, le voy a contar, cuando a alguno de los demás pastores les toca su turno, ¿verdad? Que su congregación va a dirigir la reunión de domingo y entonces está asignado su grupo de alabanza, a veces me llaman,
Pastor Elías, ¿cómo ha estado? Muy bien, pastor. Fíjese que a nosotros nos toca el domingo la alabanza. Ah, qué bien, excelente. Pero fíjese que el tecladista no va a poder llegar. Y yo estoy diciendo, me van a invitar, me van a ver. Yo ya estoy listo con él. Por supuesto que sí, cuente conmigo. Quería saber si tal vez el hermano Aldo o el hermano Martín. Discriminación por antigüedad se llama eso. No me invitan. Fíjese que, pastor, que es que nos hace falta una voz masculina. Entonces queríamos ver si tal vez usted tiene ahí alguno de sus muchachos. Ay, solo los muchachos quieren. No lo invitan a uno ya. Yo digo, bueno, por lo menos tengo la esperanza de que en la medida en que me vayan corriendo de aquí, tal vez allá me van abriendo las puertas, porque allá los niños no les dan mucho, pero entonces como que a todos los mayores, entonces, véngase, aquí estamos los grandes, aquí estamos los que gobernamos, los que emitimos el juicio y los decretos. Acá no nos dejan, aquí no nos dejan levantar decretos. No, los decretos no se hacen aquí, los decretos se hacen acá, porque solo aquí se pueden dar los decretos. ¿Sabe qué pasa? Que también esto como en lo que se han ido haciendo a la orilla, se han codeado mucho con los apostólicos. Y entonces los apostólicos, usted sabe, todo es legalidad, todo es jurisdicción. No dejes los límites de tu habitación. He aquí yo decreto. Acá nos gustan los tenores. Mi corazón. Acá, mientras más nos vamos acercando hacia lo apostólico, la voz se nos va haciendo grave. Aquí en lo profético todavía está. Así dice el Señor. Así dice el Señor. Hermano, nos hemos polarizado. Y entonces tenemos acá a los jóvenes y allá tenemos a los adultos. Y ese no era el diseño. Perdemos mucho en ese son. Con la pandemia, estos sufrieron mucho. O sea, los que no estaban, estamos hablando que se había polarizado, ¿no? Entonces, los que no estaban bien fundamentados, los que hace 2 años estaban en el ministerio de alabanza y entonces ellos creyeron que eran adoradores, pero en realidad eran artistas. Y cuando cerraron los templos, ya no había escenario, ya no había público. Ya ahora cuando decían un grito de júbilo, nadie decía nada. Entonces, la autoestima. ¿Quién soy? Porque tenían su identidad basada en una respuesta del público. Una identidad basada en que cuando se bajaban de aquí, había un hermanito que le decía: uy, hermano, qué tremendo, como esa alabanza que cantó me llegó. Esto le hacía sentir bien. Y al no haber reuniones presenciales, al no haber escenario, al no haber público, al no haber la banda apoyándole, entonces uno solo ahí en la ducha, mi corazón, no suena igual. Ahora, el que es un genuino adorador siguió adorando a través de la pandemia. Sea o no sea cantor, sea o no sea músico, sea o no sea artista, sea o no sea famoso, tenga o no tenga escenario, tenga o no tenga público. Porque el altar primeramente es personal.
Y adoramos a Dios porque Él se lo merece, no porque nos oigan. Pero para muchos en todo el mundo, aquí esto los sacudió y los hizo cuestionar su misma identidad como ministros del Señor. Ahora, de este lado, pues, no sé, ya aquí no le puedo decir yo qué tanto habrán sufrido, ¿no? Pero me parece que muchos de la línea profética, repito, estamos hablando de esas polarizaciones, ¿no? Muchos ya habían agarrado esa tendencia de transmitir sus profecías por Facebook Live cuando iban manejando hacia el trabajo, ¿no? Esos lugares donde hay que manejar hora y media para llegar al trabajo, y entonces ponían su celular, y entonces cuando estaban parados ahí en el tráfico, y entonces y empezaban a profetizarle a todos sus seguidores de Facebook o lo que quieran. Pues tal vez ya venían con una especie de canal, ¿no? Hay una vieja pregunta filosófica: si un árbol se cae en el bosque y no hay nadie ahí para escuchar el sonido, ¿hizo un sonido? Pues algo así es lo que quizás enfrentaron muchos de los profetas o proféticos en este tiempo. Si tenías una palabra para dar, pero ya no había micrófono o ya no había una plataforma, hubo profecía. Algunos quizás ya venían un poco más entrenados en el arte, digamos, de profetizar a los aires, lo cual hay que hacerlo, ¿no? Pero entonces tal vez ya venían un poco más preparados con el asunto de que yo profetizo y no importa que no hay nadie que me esté escuchando o que me esté diciendo amén, yo estoy profetizando a los aires. Pero estos no estaban muy entrenados en eso. Eso de solo cantar por cantar y que no hay nadie aquí para aplaudir, nah. Pero bien, en esta polarización hay un fenómeno que se da. Yo lo quiero mencionar porque creo que le va a servir particularmente a muchos que se han encontrado en esta situación y de repente no saben qué es lo que sucede. Cuando entonces viene alguien y tiene la oportunidad de profetizar en un contexto como este, así corporativo, ¿no? Y le pide entonces a los de alabanza que le preparen ahí en el ambiente, que le den un fondo, y estos no responden como aquel quisiera. Hay un concepto bíblico para eso, y es que no le dan su fuerza. ¿Qué pasa? ¿Por qué no le dan su fuerza? Porque hubo un rompimiento, porque hubo una brecha. Porque quizás esta persona fue de las que le dijo a aquel cantor: y así te dice el Señor, y lo expuso en público y lo humilló y lo que sé yo. Y en vez de reconocer su pecado como lo hubiese hecho David, por lo mismo que está polarizado, es hipersensible y dijo: uy, no, eso no se hace. Y después ahí se fue con todos los del grupo de alabanza: ¿viste lo que me dijo? Y entonces cuando vino después y quiso profetizar y le pide a los músicos que lo acompañen, los músicos tienen un resentimiento y medio le hacen, no le dan su fuerza. Caso muy distinto a lo que usted mira aquí, este magnífico equipo de músicos que tenemos aquí. Ellos me están dando su fuerza. O sea, yo le mandé a hermana Iona, que preside este equipo, le mandé una solicitud sobre lo que iba a necesitar para la enseñanza. Ella me dice: yo me encargo. Ella se comunicó con ellos, ella le explicó, y ellos, si ustedes se fijan, yo no les he dado ni una sola instrucción, porque ellos ya saben que me están dando su fuerza.
Mire, por si acaso no lo había notado, mire usted qué bonito lo que hace. Yo no tengo ni que decir nada, solo fíjese ustedes lo que hacen ellos. Y no dejan caer la pelota, ¿eh? Miren, miren. Tremendo, ¿no? Y yo quiero que cerremos hoy con un ejemplo que usted acaba de ver hace, creo, menos de 2 horas o algo así. Usted acaba de ver cómo puede ser restaurado ese ciclo. Usted lo acaba de ver y lo que quiero es que básicamente que lo repitamos y le demos más cuerda con el conocimiento que ahora tenemos. ¿Usted recuerda? Más temprano en la reunión hubo un momento en que Pastor Remo pasó aquí y él comenzó a tararear una melodía. Pastor Remo yo sé que él canta, pero él es más profético que cantor, pongámoslo así. Canta bien Pastor Remo, pero es más profético, ¿no? Y él empezó a tararear algo y empezó pues a mover algo, ¿no? Y luego, ya disminuyó aquello y llamó a Cindy para que Cindy viniera a dar su mensaje a los jóvenes. Cindy tiene profético, de lo profético, pero ella es más cantora que profético. Ella subió y lo primero que hizo fue reconocer la unción que hubo en el movimiento anterior y pidió que los músicos retornaran a aquello, y ella comenzó a cantar lo mismito que había estado cantando el Pastor Remo, pero con sus habilidades que son más fuertes en el canto. Entonces, si hubiésemos seguido ese ciclo, ahí es como entonces logramos restaurar estas cosas. Y ellos lo hicieron simplemente porque fueron sensibles al Espíritu Santo. Y en ese mismo son, yo les voy a pedir, con todo respeto, Pastor Remo, mi hermana Cindy, que vuelvan aquí, que tomen sus micrófonos. Se me pone mi hermana Cindy aquí, Pastor Remo acá. Ya les voy a explicar lo que vamos a hacer. Solo quiero, mientras ellos vienen aquí, contarles que cuando el pueblo de Israel, o los judíos mejor dicho, regresan del exilio, regresan a Jerusalén a ocupar los territorios de Judá, ellos reúnen a los levitas para la música, reúnen a los hijos de los cantores en base a genealogía. Básicamente es como que dije, bueno, este es tataranieto de aquel que fue cantor en el templo de Salomón, así que usted va para el canto ahora, papá. No fue una audición estilo The Voice y todas esas cuestiones, no, sino que era por genealogía. Este es el tataranieto de la pastora Mirlen, póngalo en la alabanza. Pero si nunca ha tocado un instrumento, póngalo en la alabanza. Lo trae, ya lo trae. Y el Antiguo Testamento termina con Malaquías, donde profetiza que el Señor va a enviar el espíritu de Elías, que va a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Necesitamos esa restauración. Entonces, se acerca, tienes un micrófono asignado, ¿no? Ok. Y Pastor Ramos sí tiene su micrófono, ¿no? Entonces, allá viene corriendo con tu micrófono, allá te lo trae, no te preocupes. Entonces, lo que queremos hacer ahora es, vamos a dar un tiempito al Pastor Remo, no para que cante, sino para que profetice.
lo que el Espíritu Santo ponga en su espíritu. Y luego, Cindy, tienes que estar poniendo atención y vas a escuchar lo que Pastor Remo profetice, y luego tú lo vas a cantar. Eso, yo sé que no tienes problema con eso, simplemente lo vas a cantar. Y Pastor Remo va a estar escuchando lo que tú vas a estar cantando, y entonces a él le va a pasar lo de Elías, lo de Eliseo, perdón, que cuando oyó entonces el tañedor, cuando oyó la música y todo, entonces como que, hey, me gusta esta ola, y se subió para ir a un nivel mayor, y eso va a redundar en una profecía todavía de mayor nivel, digamos. Y Cindy va a estar escuchando para entonces tomar eso y comenzar a cantar eso, y así sucesivamente. Y vamos a hacer un ciclo conforme el Espíritu Santo nos lo permita, y los músicos nos van a acompañar en todo esto, dándonos toda su fuerza. Ministren con todo su espíritu. Yo sé que ustedes son sensibles, y comenzamos. Pastor Remo, dale viaje. Sabe, yo quiero retrotraer lo que yo vi en la torre ayer temprano. Todavía estoy viendo ese río. Todavía estoy viendo ese río de Dios. Veo el agua fluir de la tierra y convertirse en un torrente. No era un torrente impetuoso, pero era una corriente que corría, valga la redundancia. Y cuando me fui acercando, yo empecé a ver que el agua no era agua, pero letras, palabras, verbos, sustantivos, y se unían palabra con palabra para formar frases. Y las frases comenzaron a sonar, y comenzó a salir una voz del torrente que anunciaba un nuevo día y un nuevo amanecer para mi nación Honduras. Un nuevo tiempo. ¿Y sabe qué? Comenzó a llenarse la nación del río de la palabra. Porque si algo tengo claro es que lo que va a provocar la transformación es el poder de la palabra que ha salido de la boca de Jehová. El río llena la tierra, el río corre por la nación, llenando los valles, alcanzando los montes, el río de Dios. El río de Dios es tu río. ¡Sí! Es tu río. ¡Sí! Es tu río. Es tu río. Es tu río. Es tu río. Es tu río.
Aleluya.